Bienvenidos a Secretos de la Noche, el lugar donde las sombras hablan y los miedos se vuelven historia. Apaga las luces y escucha con atención. Muchos dicen que el miedo nace de la imaginación, pero los relatos que escucharás aquí fueron vividos por personas que aseguran haber sentido en carne propia lo imposible. Cuando era niño, mi abuelo me advertía que nunca respondiera a un silbido en las montañas. Decía que había algo que se acercaba imitando a la gente. Ya adulto, acampé con unos amigos en un claro. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 silbidos cortos y uno largo, como una señal. Creí que era algún excursionista perdido, así que silbé de vuelta. Unos minutos después lo volví a escuchar, pero más cerca. Silbé otra vez. El tercero sonó justo detrás de mi tienda. Salí con la linterna, con el corazón latiéndome en el pecho, pero no había nada. El bosque estaba en silencio absoluto. Al amanecer, encontré huellas enormes, descalzas, alrededor de nuestro campamento. No volví a acampar en esas montañas desde entonces. En un pueblo de los Apalaches, me contaron sobre un cruce ferroviario donde todavía se escuchaba un tren que había dejado de pasar hacía décadas. Yo no lo creí, pero fui a comprobarlo. A las 3 de la madrugada estaba de pie en medio del cruce. De pronto, el suelo empezó a vibrar bajo mis pies. Se escuchaba el chirrido metálico de las ruedas sobre rieles. Vi una luz acercándose, pero lo extraño es que ya no había vías, solo pasto y tierra. El estruendo fue tan fuerte que sentí que algo me atravesaba. Cerré los ojos y cuando los abrí ya no había nada, solo silencio. Me quedé con un pitido en los oídos que me duró varios días. Y cada vez que paso por ese lugar, siento esa vibración bajo el suelo, como si el tren siguiera pasando, pero en otro lugar. Un día decidí caminar solo por un sendero apartado. Después de un rato, escuché una voz que susurraba mi nombre. Me detuve, pero no vi a nadie. Seguía avanzando y los susurros se hicieron más fuertes, como si vinieran de todas partes. Me puse nervioso y grabé con mi celular. Al llegar a casa, escuché la grabación. No solo se escuchaba mi nombre, sino también frases en un idioma extraño, profundo, como murmullos graves mezclados con voces infantiles. Lo peor fue que en la grabación, al final, se escuchaba claramente una voz diciendo, "No vuelvas". Desde ese momento, cada vez que entro en un bosque, siento que alguien camina detrás de mí, aunque al voltear nunca hay nadie. Un cazador local me habló de una casa antigua, sepultada en medio del bosque. Me llevó a verla. Solo se veía parte del techo cubierto de tierra y raíces. Encontramos una abertura con escaleras que bajaban hacia el interior. Al entrar, lo primero que me sorprendió fue que todo estaba intacto. Había muebles viejos, ropa colgada, platos en la mesa cubiertos de polvo. Parecía como si alguien hubiera estado viviendo hace poco ahí, pero sin señales de salida. Lo más inquietante fue que al ver una pared llena de retratos, eran personas desconocidas, pintadas en blanco y negro. Al final había 2 cuadros más recientes. En ellos estábamos nosotros dos, con la misma ropa que llevábamos ese día. No volvimos a hablar de eso, y aunque juro que todo ocurrió, nadie más ha creído la historia. Me perdí en un sendero de los Apalaches una tarde de otoño. El sol se estaba ocultando y la niebla comenzaba a cubrirlo todo. No tenía señal en el teléfono y decidí seguir caminando hasta encontrar algún refugio. Después de un rato, vi una estructura de madera entre los árboles. Parecía una cabaña pequeña. Lo raro fue que al acercarme noté que no tenía puertas ni ventanas, solo una abertura rectangular. Entré sin pensarlo, porque ya estaba anocheciendo. El interior era frío, demasiado frío para solo ser madera vieja.
Alumbré con mi linterna y lo único que vi fueron las paredes marcadas con arañazos, cientos de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado rasgar la madera con las uñas. Me invadió un silencio pesado, tan fuerte que podía escuchar mi respiración. Quise salir de inmediato, pero cuando giré hacia donde estaba la entrada, la niebla cubría todo. Por un momento juré que la abertura había desaparecido. Corrí hacia adelante y salí tropezando en medio del bosque. Al voltear, la cabaña ya no estaba ahí y ya no regresé a ese sendero. Fue en una caminata nocturna con unos amigos. Había una niebla tan espesa que solo podíamos ver unos metros adelante. De pronto, escuchamos un llanto. Era suave, como el de una mujer solitaria en medio del bosque. Al principio pensamos que alguien estaba herido. Seguimos el sonido, pero cada vez que nos acercábamos, parecía alejarse. Llegamos a distinguir una silueta blanca, parada entre los árboles. No se movía, solo lloraba con la cabeza agachada. Uno de mis amigos intentó hablarle, pero justo en ese momento el llanto se convirtió en un grito desgarrador, un grito que no sonaba humano. Todos nos quedamos paralizados. La figura se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso, y aunque intentamos convencernos de que quizás fue una ilusión, cada uno de nosotros juró haberla visto. Así terminan estos relatos, experiencias que nos recuerdan que el miedo puede aparecer en cualquier lugar, incluso cuando creemos estar a salvo. Recuerda, la noche guarda secretos que es mejor no buscar. Nos escuchamos en la próxima historia.